Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema fundamental, autoridad, fe y obediencia, tres conceptos enlazados, tres conceptos que no pueden separarse, que son uno solo, y pues vamos a tratar de estudiarlo el día de hoy para ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Primeramente, nuestro texto base de este mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, que dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este texto nos habla que hay un rey sobre todos los reyes y que si hay señores en la tierra, si ha habido señores en la tierra, hay un Señor de esos señores, que es Jesucristo. ¿Amén? Amén. Entonces, desde este texto pone la supremacía sobre toda autoridad terrenal, sobre toda autoridad en la creación. En su contexto original, en este caso el griego, la palabra Señor significa curios, curios, que no solamente denota que es el dueño de todo lo que existe, que es el gobernante supremo, y también denota que es divino, que es Dios a quien se refiere. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de recordar, de tener muy presente, muy claro, el papel que representa para todos nosotros Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, y qué implicación tiene eso en nuestra vida. ¿Qué significa? ¿Qué demanda Él de nosotros? ¿Qué se espera de nosotros con respecto a esta característica que Él tiene, ¿no? Entonces vamos a tratar de verlo. Primeramente vemos que Él es el creador. Vamos a ver el texto de Juan 1:3. ¿Les parece correcto, hermanos, que alguien que crea algo tiene autoridad sobre su creación? Sí, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se ve desde ambos ángulos, todo lo que está hecho fue realizado a través de Él, y nada que haya sido hecho sin Él fue hecho, ¿verdad? Entonces resalta la autoridad de Jesucristo sobre su creación. La palabra todas las cosas es panta en griego y abarca todo. Pan significa todo, ¿verdad? Abarcando todo desde lo visible hasta lo invisible. Eso va a reforzar la idea de que Jesucristo es creador absolutamente de todo, ¿no? De todo lo visible, de todo lo invisible, y que por ende tiene autoridad suprema sobre toda la creación. Nuestra fe como cristianos se basa en este concepto, se basa en esta idea que debe estar muy clara en nosotros, ¿no? Que Él es nuestro hacedor, y al ser nuestro hacedor es el que es soberano sobre nuestra vida, tiene control sobre nuestra vida y nos ha hecho con un propósito, ¿verdad? Somos su creación con un propósito. Y bueno, vamos a estar viendo cuál es el propósito también de Dios para nuestras vidas. ¿Quién lo puso en ese lugar? ¿Cómo es que llegó a ese lugar supremo? ¿Cómo es que Él tiene autoridad sobre todo esto? Vamos a ver otra vez la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11.
Filipenses, capítulo 2, versículos 9 y 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces aquí está hablándonos el apóstol Pablo que efectivamente es Dios quien lo puso en ese lugar, que lo ha exaltado sobremanera, ¿verdad? Para que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doble, ¿verdad? Se doble toda rodilla. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces le da un nombre que está sobre todo nombre, Dios Padre. Y bueno, aquí está denotando muy claramente en el mensaje central que es Dios Padre el que lo está exaltando, que lo está elevando a una posición sublime y de supremacía sobre todo. Hay varios textos entonces que confirman la característica de Jesucristo, de ser Señor. Nosotros sabemos que somos salvos por la fe en su obra, en la cruz. Pero eso solamente es la mitad del camino. También debemos de recordar, y es el mensaje de esta mañana, tener presente que Él es el Señor, ¿verdad? No solamente es nuestro Salvador, sino que es el Señor de nuestra vida. Si reconocemos por fe que Él es nuestro Creador, que Él es nuestro Señor, eso lleva inmediatamente a que nosotros pongamos en sus manos la dirección de nuestra vida, ¿no? Que pongamos en sus manos todo lo que hagamos de hacer, que si nosotros tenemos planes, algo que hablábamos en ocasiones anteriores, sea conforme a sus propósitos eternos, sea conforme a su voluntad, que podamos nosotros tomar en cuenta que Él es el que es dueño de todo y es el que dirige nuestros pasos. Y que si no estamos con Él, estamos contra de Él, ¿verdad? Entonces es Dios Padre el que lo ha puesto, de acuerdo a Filipenses 2, 9, 11, en ese lugar lo ha exaltado para que toda rodilla se doble, ¿verdad? Muy bien, el mensaje central es de autoridad, pero vamos a profundizar más para entender qué significa autoridad. Hay una palabra básicamente que puede ser vista o leída en diferentes lugares en la Biblia. Esta palabra autoridad se puede encontrar en varios lugares y en varios contextos. Ahorita vamos a tratar de revisar algunos versículos que nos hablan acerca de qué es la autoridad. Y bueno, en el Nuevo Testamento vamos a revisarlo, pero básicamente significa poder, ¿verdad? Autoridades, aquella persona en la que descansa el poder, el que descansa el gobierno, la dirección y el mando de todo lo que ocurre en la vida de su creación, ¿no? Nosotros como creación. Él gobierna, él dirige, él manda, eso significa autoridad, que tiene poder. Vamos a ver algunos versículos en donde se ha usado esta palabra autoridad, que por cierto es exousia. Exousia en griego es autoridad. Y vamos a ver en 5 lugares de la Biblia, 5 lugares del Nuevo Testamento en donde aparece exousia en su idioma original, en griego. Y entonces el primer texto es Lucas, capítulo 4, versículo 6. Lucas, capítulo 4, versículo 6, que dice: Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Estamos recordando aquí cómo el diablo le ofrece a Jesús en la tentación, ¿verdad?, otorgarle
toda la potestad que a él le ha sido entregada. Y bueno, él se la ofrece a Jesucristo si se postra y le adora, ¿no? Sin embargo, sabemos que lo niega. Entonces, podemos ver esta palabra excusia en ese sentido, ¿verdad? De tener potestad, de tener gloria en ellos, en la gente del mundo que le ha sido entregada. Y podemos ver el día de hoy como mucha gente, ¿verdad? Adora a Satanás, adora las cosas del mundo y tiene gloria hacia eso, ¿verdad? Encamina sus esfuerzos hacia esa parte de la creación en donde se adora más a la criatura que al creador, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere este texto. También hay otro sentido en Mateo 7:29, ahora refiriéndose a quien debe de referirse, a Jesucristo. Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nosotros sabemos que esta se usa en relación a Jesús propiamente, que hablaba con toda la autoridad que tenía, ¿verdad? Y cómo le hablaba no solamente a las personas, a la naturaleza, ¿verdad? Podía darle órdenes y la naturaleza obedecía. Más allá del tiempo, más allá de la distancia, su misma creación obedece, ¿verdad? Y él habla respaldando, sabiendo quién es, ¿no? Señor de señores, Rey de reyes. Otro texto, para entender un poquito más la palabra excusia, es Mateo 21:23. Mateo 21:23 dice, cuando llegó al templo, acercándose a él, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿No? Nosotros acabamos de escuchar con qué autoridad hace estas cosas, porque es el que es el creador. Nada de lo que ha sido creado fue creado sin él. Entonces, esa autoridad sobre su creación. ¿Y quién se la ha dado? Dios Padre, acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, eso también a ellos le preguntan con qué autoridad hacía estas cosas, pues ya sabemos. Efesios 6:7 también nos da otro matiz acerca de excusia, acerca de autoridad. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El mismo apóstol Pablo declara quién es el Señor, ¿verdad? Y dice, nos encamina a servir de buena voluntad a los hombres como al Señor, ¿verdad? Servir a los hombres como al Señor, no como a los hombres directamente. Entonces, el día de hoy, pues vemos que aquí en la tierra no hay una autoridad absoluta aquí en la tierra. Sin embargo, sabemos que Dios, y en este caso en particular, Dios en la persona de Jesucristo, va a suprimir toda esta autoridad, ¿verdad? Vamos a verlo aquí en Primera de Corintios 15:21. Primera de Corintios 24. Primera de Corintios 15:24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ¿verdad? Entonces aquí vemos que al final de los tiempos va a haber autoridades civiles, va a haber gobiernos nacionales, gobiernos internacionales que van a querer imponerse como reyes de todo el mundo. Y sin embargo, ¿verdad? Finalmente, Jesucristo va a destruir todos esos dominios, va a destruir toda autoridad, toda potencia, y entonces la va a entregar ese reino al Dios y Padre, ¿verdad? Cuando haya suprimido todas estas cosas. Entonces, bueno, pues esto nos da una idea del tipo de autoridad que tiene. No hay una autoridad más alta en la existencia, en el universo, que la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Y nosotros, ¿cómo debemos de responder ante esta realidad? ¿Cómo debemos de responder ante esta certeza? ¿Qué es lo que busca el Señor
con esa verdad. ¿Cuál es la actitud correcta que deberíamos de tener como cristianos? ¿Qué se espera de nosotros ante una autoridad tan grande? Que si nosotros el día de hoy en el trabajo tenemos autoridad, por encima de esas autoridades, mucho más por encima, está la del Señor Jesucristo. No será la de volvernos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad a Él. Amén, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es la actitud correcta ante este asunto? Y nosotros sabemos que es un asunto de fe. Vamos a ver cómo una persona que está bajo autoridad, un centurión, que estaba bajo la autoridad del emperador romano, y cómo él también tenía autoridad sobre de otros, se sujeta a la autoridad suprema de Jesús, ¿no? Y va y le implora un favor. Y demuestra una fe grande al decir que ni siquiera él es digno de que vaya hasta su casa a hacer esa señal, ese milagro en favor de un siervo de él que estaba sufriendo, ¿verdad? Dice, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Con que tú lo ordenes, se hará. Demostrando una fe tremenda hacia Jesucristo y cómo Él se postra, ¿verdad? Cómo Él se humilla, se acerca como centurión. Un centurión dirigía más o menos como a 100 soldados. Centurión, ¿verdad? Centurión viene de 100. Entonces dirigía más o menos a 100 soldados. Tenía una gran cantidad de gente que dependía de él. Recordamos que su siervo pues estaba paralítico, gravemente atormentado, y él quería ayudar a ese siervo fiel que tenía y sabía a quién recurrir, quién tenía la autoridad, quién tenía el poder para salvarle, para de alguna manera poderle ayudar ante esa petición, esa necesidad que él tenía. Y revela una fe completa, ¿verdad? En el poder de Jesucristo. Vamos a verlo en Mateo capítulo 8, versículos 5 a 10. Mateo capítulo 8, versículos 5 a 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Le dijo Jesús, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techumbre, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Y admirado Jesús, dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y es la fe la que nos mueve a obedecerle al Señor, ¿no? Él sabía, ese centurión, es un hombre de autoridad que sabía que cuando él decía algo, 100 soldados romanos obedecían, ¿verdad? Él era un hombre que conocía muy bien la autoridad. Y él se da cuenta de esta capacidad que tiene Jesucristo, de que con solo una palabra que él diga, se hace un milagro. ¿Quién puede hacer eso? Un centurión que tiene fe en la deidad de Jesucristo, ¿no? Sabe que es un Dios y que solamente con la palabra puede ser Dios sobre la enfermedad, Dios sobre el tormento, Dios sobre el tiempo, Dios sobre la distancia. Solamente di la palabra y será sanado. Y él se admira de la fe que tiene este soldado, esta fe en él. Ha habido otros hombres de autoridad. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, dijo, es imposible gobernar al mundo correctamente sin la Biblia. Él podía reconocer el primer presidente de Estados Unidos como Jesucristo
y Jesucristo es la Biblia, hermanos, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Jesucristo y la Biblia es lo mismo. ¿Amén, hermanos? Amén, es lo mismo. Y la palabra se hizo carne, ¿verdad? Podemos ver cómo George Washington afirma esta parte, ¿verdad? Que dice, es imposible gobernar al mundo correctamente sin la Biblia. Y él es aún en su papel de ser el presidente de una gran nación, reconoce la necesidad que tiene de la dirección, de la guía, de la bendición, de la protección que hay en Jesucristo. Estados Unidos es un país que fue fundado bajo los principios cristianos, ¿no? Que hoy en día se ha alejado. Han sacado a Dios del gobierno, han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de las empresas. Poco a poco lo van sacando y pues tristemente vemos lo que está pasando. Y no solamente en este país, en todos los lugares, ¿verdad? En nuestro país también hay mucha negación de aceptar la verdadera autoridad, que es la que nos va a llevar a que todo sea de buen término. Pues bueno, aquí vemos un hombre de poder, un hombre de autoridad, siendo muy sincero y siendo un hombre de fe, que confiaba plenamente en Jesucristo. Ojalá nosotros podamos imitarle, ¿verdad? Un hombre que sabía lo que era la disciplina, lo que era obedecer de inmediato, estaba bajo autoridad y tenía autoridad sobre 100 soldados. Él como reconoce, ¿verdad? A Jesús como su suprema autoridad, ¿no? No fue ante el emperador, ¿o sí? Fue a alguien que estaba por encima del emperador, muy por encima, Jesús. Amén, hermanos. ¿Qué resultados tenemos si nos sujetamos a la autoridad de Dios? Ahí viene la gran respuesta. ¿Qué resultados tiene el cristiano, el hombre, si se sujeta a esa autoridad? Veamos qué respuesta nos da Romanos 19. Romanos 19. Les invito, hermanos, a estar atentos a esta respuesta. ¿De qué resultados tenemos si nos sujetamos a la autoridad de Dios, de Jesús? Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El resultado de sujetarnos a su autoridad es salvación. ¿Sí? Amén, hermanos. Aquí lo dice claramente, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Curious, como lo dijimos hace ratito, y lo creemos en nuestro corazón también, creemos que Dios le levantó de los muertos, lo exaltó a lo sumo, seremos salvos, ¿verdad? Salvación es el resultado. Nosotros amamos a Jesús y a Dios porque Él nos amó primero. Amén, hermanos. Amén. Veamos qué nos contesta a eso Juan 14:15. Jesucristo hace estas palabras. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una forma de mostrar ese amor es mostrar obediencia. Cuando amamos a Jesús y sabemos que Él quiere solamente lo bueno para nosotros, estamos llamados a mostrar obediencia, ¿verdad? Y cada vez que nosotros somos desobedientes a sus llamados, hay consecuencias, hay dolor, hay fracaso, ¿verdad, hermanos? Entonces, tenemos salvación y estamos llamados a serles obedientes. Veamos también qué pasa en Hechos 13:2 a través del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, también vemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ahora es el que guía, ahora es el que habla, ¿verdad? Y lo que se ha dicho en Jesús, ahora el Espíritu Santo lo está respaldando y guía a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahora esta dirección está dada por el Espíritu Santo en estos tiempos, ¿verdad? Estamos en tiempos del Espíritu Santo, que Él ha de enseñarnos todo lo que Jesucristo nos habló. Amén, hermanos. Amén. También en este Espíritu Santo descansa esta autoridad que le confiere, ¿verdad?, este Dios como parte de una de sus personas. Veamos también cómo la iglesia también está sujeta, ¿verdad?, a esta autoridad de Cristo y a ser obediente a sus mandatos. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros como iglesia tenemos un mandato muy particular, muy preciso, directamente de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Estamos bajo la autoridad directamente de Jesucristo como iglesia. Seguir su obra, seguir su obra. Y en ese sentido es de gran responsabilidad, hermanos, ¿no? Es mucha la responsabilidad, al que mucho se le ha confiado, mucho se le va a demandar. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros seremos más juzgados con más severidad porque tenemos ahora un privilegio, un don especial, ¿no? El Señor se ha revelado a nosotros, el Señor nos ha dado una encomienda especial como iglesia y nosotros ahora tenemos una mayor responsabilidad ante Él. Sí es de agradecerse 100%. Yo creo que nadie de nosotros quisiera estar en una posición en donde preferiría no conocer de Dios para no tener esa responsabilidad. Yo creo que todos nosotros agradecemos a nuestro Señor Jesucristo que nos haya llamado por nombre, que nos haya hecho parte de su iglesia y que estemos llamados a responder en obediencia, como estamos viendo, hacia esa autoridad suprema de Jesús, ¿verdad? Que es el mensaje central del día de hoy, la autoridad, la fe y la obediencia, ¿verdad? Son tres palabras que están enlazadas. Reconocer quién es Jesús, su autoridad, responder con fe, como el centurión, ¿verdad? ¿Y qué implica eso? Obediencia. Una gran responsabilidad que tenemos el día de hoy, hermanos, no. Así como el día de hoy, la maldad en el mundo, los hombres de mal son muy castigados o serán muy castigados y tendrán que vivir sus consecuencias. ¿Qué va a pasar con nosotros, la iglesia, si somos apáticos? ¿Qué pasa con nosotros como iglesia si no respondemos ante los designios del Señor? ¿Qué va a pasar? ¿No seremos incluso más duramente juzgados que los impíos? En estos tiempos finales tenemos una gran responsabilidad, hermanos. No podemos permanecer indolentes, no podemos permanecer fríos, tibios, dejando que el mal crezca. Si el mal crece también es porque nosotros no actuamos, porque nosotros no hacemos nada, porque lo permitimos, ¿no? Sabemos que esto va a ocurrir en los últimos tiempos, pero que no sea por nosotros, hermano. Dice la palabra de Dios que estas cosas van a pasar, pero hay de aquel por el cual pase. La omisión de sus ordenanzas es pecado. Y como iglesia tenemos ordenanzas muy claras. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿O no, hermano?
No podemos faltar a esta responsabilidad. Considero que debemos replantearnos en este año que iniciamos todos los días proclamar al Señor, ¿no? Todos los días a alguien. Si alguien va a nuestra casa, pues hablarle, ¿verdad? Si salimos a la calle, llevar un folleto, dedicar un día en especial para él, pero cada día avanzar en su encomienda, ¿no? Si no lo hacemos, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. ¿O me equivoco, hermano? Seremos juzgados en estos últimos días en donde el mal crece, pero que no sea por nuestra mano fría, tibia, indolente, que no reconoce la soberanía, el señorío de Jesucristo, y que con temor y temblor podamos obedecer, ¿no? Hermanos, quizás por eso nuestra iglesia no esté creciendo, no estamos sembrando. ¿Quiénes hacen ovejas? Pues las ovejas, ¿no? O un pastor puede hacer ovejas, ¿no? Las ovejas hacen ovejas. ¿Y qué somos, hermanos? Ovejas. Tenemos un pastor, no somos ovejas. Hermanos, este mensaje, no sé si consideren que sea de Dios el día de hoy, pero Él nos habla. Estamos viendo la autoridad del Señor, estamos viendo lo que se nos pide como iglesia. Como iglesia estamos llamados a extender su evangelio, estamos llamados como iglesia a continuar su obra, ¿o no, hermano? Amén. Y aparte de que como iglesia tenemos una responsabilidad también a nivel personal, lo tenemos. ¿Cuáles son las responsabilidades que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado en todos los ámbitos? Veamos como que un pequeño panorama de qué es lo que nuestro Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, nos ha dado. A quien Dios Padre lo ha exaltado a lo sumo. ¿Qué nos dice? Veamos Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Y me parece que este es un tema que nuestro pastor va a tratar en un momentito, en la predicación de esta mañana. Dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Estamos llamados a conocer a las leyes que nos gobiernan. Estamos llamados a sujetarnos a las autoridades que hacen valer esas leyes. Estamos llamados a conocer las leyes que nos rigen. Estamos llamados a obedecerlas, ¿no? Entonces, otra encomienda que nos da la palabra de Dios, sujetarnos a las autoridades civiles, ¿no? Entendiendo, desde luego, que estas no deben de estar en contra de la palabra de Dios. Debe haber armonía, ¿no? Debe de haber armonía entre las leyes civiles y la autoridad de Dios, ¿no? Solamente podemos desobedecer a las leyes civiles cuando éstas estén en contra de las leyes de Dios. Ahí podemos desobedecerlas, ¿no? Pero únicamente. También vamos a ver a qué se nos llama hablando del pastor, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenemos con nuestro pastor, con nuestros pastores, aquellos que el Señor ha puesto delante de nosotros para acercarnos, para dirigirnos a Él? Hebreos 13:7 nos dice la responsabilidad que tenemos como cristianos acerca de nuestros pastores, en este caso de nuestro pastor David Koch, ¿no? Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y bueno, el resultado de la conducta muchas veces es
vivir por fe, ¿verdad? Al menos yo veo eso. El testimonio que yo tengo es un testimonio de vivir por fe. Y es un testimonio grande. No hay un sueldo, pero hay vida por fe. Y que su iglesia siga. Así es de que, bueno, nosotros estamos llamados a obedecer a nuestro pastor, a nuestros pastores, a imitar su fe. Estamos llamados a que estos días espirituales que tenemos, que el Señor nos ha puesto, ellos tienen que rendir cuenta de nosotros, ¿verdad? Te di a este hermano en la iglesia, ¿qué hiciste por él? ¿No? Ellos rinden cuenta de nosotros. ¿Y qué cuentas van a dar de mí? ¿O qué cuentas van a dar de cada uno de nosotros? ¿Qué tanto estamos permitiendo que se nos ministre? ¿Qué tanto, no? ¿Qué tan obedientes somos? ¿Cuántas cosas se nos ha dicho y cuántas cosas hemos obedecido? ¿Cuántas cosas se nos ha dicho y cuántas cosas no hemos obedecido? Porque al menos yo he sido pronto a decir, pero yo obedecí en esto, yo obedecí en esto, yo obedecí en esto, sí, pero ¿en qué cosas no has obedecido? No porque tengamos una cualidad, tenemos todas las cualidades, ¿no? No porque tengamos un don, tenemos todos los dones. Y bueno, estamos llamados, ¿verdad? A ver que si hemos obedecido en algunas cosas, amén, gloria a Dios, pero en qué otras cosas no hemos obedecido. Y bueno, aquí la palabra de Dios nos invita a acordarnos de nuestros pastores que nos han hablado de la palabra de Dios y que imitemos su fe. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice Hebreos? Siguiendo con esa idea, unos versículos adelante, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. Vean cómo la palabra de Dios no dice padres, no dice madres. ¿Dice qué? Pastores, ¿verdad? Cómo todo empieza a entender cómo en nuestra iglesia tenemos un pastor. Porque la palabra de Dios así lo dice, ¿verdad? Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, ¿tenemos que obedecer con alegría o quejándonos? Con alegría, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, o estamos leyendo mal, hermano. Obedecer a vuestros pastores, ¿cómo? Que lo hagamos con alegría y no quejándonos para que no sea provechoso, ¿verdad? Maldito aquel que hace la obra de Dios con negligencia. Palabras duras, palabras fuertes. Maldito aquel que hace la obra de Dios negligentemente. Y eso lo aprendió muy duro Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando patea la peña, no pudo entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y nos habla, ¿verdad? Hacerlo con alegría, no quejándonos. Gracias a Dios que tenemos el privilegio. Yo sí quiero serles franco, hermano. Me parece que el mejor trabajo del mundo, hermanos, y se los digo de corazón, el mejor trabajo del mundo es el que Cristo nos dejó. Estamos en la mejor empresa, por llamarlo de alguna forma, con el mejor jefe de todos, ¿no? ¿O quieren servir a un hombre de por ahí y hacer lo que él les diga? ¿O queremos servir a Jesucristo? Estamos en el mejor lugar, con el mejor jefe y con la mayor de las bendiciones, con Él en nuestra compañía, en su presencia. Es lo más maravilloso que podemos tener. Por eso dice que lo hagamos con alegría, que obedezcamos. No, nuestro pastor no va a pedirnos algo que vaya en contra de, ¿verdad? Él es responsable, dice,
porque vela por nuestras almas. Y seamos obedientes. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que puntualmente están aquí, que han dado su tiempo, ¿verdad? Para la escuela dominical, un servicio que se prepara, ¿verdad?, de parte de la iglesia y que muchos tratamos de servir y colaborar, pero es parte, ¿verdad?, de lo que es importante también participar en todas las actividades de la iglesia, apoyarlas, servir. ¿En qué ministerio estamos sirviendo? Hay uno que, no, que todos tenemos, ¿no? El evangelismo. El evangelismo, tú, hermano, lo tienes. Tú y yo, hermano, lo tenemos, ¿no? Servir a la iglesia a través del evangelismo. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ¿no? Estamos llamados a eso. Amén, porque el día de hoy pudimos, el día de ayer hubo un desayuno, qué bueno que hubo mucha gente en el desayuno y qué bueno que el día de hoy hay gente en los servicios. Entonces, pues estamos llamados, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, a acordarnos de nuestros pastores, a orar por ellos, ¿verdad? Yo estoy seguro que todos los días oramos por el pastor David Cot, por tu esposa y por las necesidades de nuestra iglesia, ¿verdad? Juntos, y muchos de los hermanos presentes están en los cultos de oración, así de que, amén, gracias a Dios por sus vidas y por sus testimonios. También vamos a ver qué dice acerca de los hijos con respecto a sus padres. Ya vimos como iglesia, ya vimos como cuál es nuestra encomienda que tenemos como iglesia, pero ahora los hijos. También somos hijos, ¿eh? ¿Qué pasa con los hijos y los padres? ¿Qué dice Efesios 6.1? Efesios 6.1, un versículo que todo hijo debería de saber, de memoria. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Los que todavía tenemos padres, pues también podemos obedecerlos, ¿verdad? Siempre y cuando no volvemos a lo mismo. Obedecer a Dios, que algo deba de estar siempre su palabra en armonía con la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Pero bueno, llama a los hijos a ser sujetos a sus padres en obediencia, ¿verdad? Porque esto es justo, que obedecemos así como hijos al Señor a través de nuestros padres. Amén. Así lo manda, ¿verdad? Obedece a tus padres porque yo lo mando. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Eso dice la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué pasa también en el trabajo? A los que somos empleados, a los que son estudiantes, ¿qué es la mejor ética en el trabajo, verdad? Entonces, vamos a ver en el trabajo, en nuestra labor diaria, qué nos pide esta autoridad de Jesucristo. Efesios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Efesios 6, capítulo 5 a 9 dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Imagínense que estuviese Cristo con nosotros y que nos diera una indicación, ¿qué actitud tendríamos? Sumisa, ¿no? Sí, Señor, ¿no? Lo que tú digas. O sea, ¿quién va a subirle la voz a Cristo, ¿no? ¿Quién va a contestarle mal o hacerle caras? Nada, ¿verdad? Bueno, así nos dice que lo debemos de hacer con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, bueno, pues hagamos lo que hagamos, hacerlo para el Señor, ¿verdad? No para los hombres, y servir a Cristo a través de lo que hagamos. Así limpiemos, así acomodemos, así oremos, lo que hagamos, comamos o bebamos, no estamos llamados a hacerlo para el Señor, ¿verdad? ¿Y qué dice de las esposas? Hoy le toca a las esposas. Bueno, muy bien, Efesios
5:22, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus esposos como al Señor. Porque la cabeza de la mujer, pues, es el hombre, ¿no? Dios ha puesto bajo autoridad a alguien y también ha puesto bajo nuestra autoridad a alguien, ¿no? Entonces, tanto ya sea que estés bajo autoridad o con autoridad, dice aquí Efesios 6:5-9, nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Dejando amenazas y actuar con sencillez en el corazón, también como a Cristo. Muy bien. Pues en conclusión, hermanos, esta es una pregunta para nosotros, que podamos reconocer la autoridad, ¿verdad? Sobre todas las cosas de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, de nuestro Señor Jesucristo, que podamos reconocer quién lo puso ahí, con qué autoridad hacía las cosas. Él es el creador de todo y el que crea las cosas es dueño de su creación, imparte autoridad sobre su creación. Nosotros le obedecemos porque le amamos porque Él nos amó primero. Estamos llamados, dice Él, ¿verdad? Si me amáis, guardáis mis mandamientos, ¿no? Estamos llamados a una serie de instrucciones que nos da. Hoy vimos algunas, nada más, ¿verdad? Algunas instrucciones que nos ha dado como iglesia, como esposos, como esposas, como trabajadores, como iglesia, como ovejas, ¿verdad, hermanos? ¿Qué responsabilidades tenemos como ovejas ante nuestro pastor? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y Él espera que demostremos nuestra fe por medio de nuestra obediencia, ¿verdad, hermanos? Solamente a través de ella podemos demostrar que creemos en Jesucristo que existe, creer que Él le hay, ¿no? Y entonces, en congruencia, tengo fe en que Él existe, que le hay, que me ha mandado, que haga esto, pues contesto. Yo quisiera por último poner un ejemplo, ¿no? Hablando acerca de fe. Es como, yo lo veo así, como si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Sálganse rápido porque esto se va a caer. Va a temblar en un momento, sálganse. Podemos decir, sí, 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 gracias. Ahorita nos salimos. Si no nos salimos, ¿tuvimos fe en sus palabras? No, ¿verdad? Si nos salimos es porque creemos, ¿no? Entonces, la fe lleva a la obediencia, lleva a hacer cosas que nosotros creemos que son ciertas, que son verdaderas, ¿no? Que se van a cumplir. Y bueno, el carácter, la persona de Jesucristo es lo que nos mueve a obedecerle. Una persona santa, una persona verdadera, una persona en que no hay pecado, su persona, su carácter, el creador, Dios, tiene tantos atributos Cristo, que por eso nosotros como cristianos estamos aquí, ¿no? Y por eso como cristianos, pues, obedecemos, ¿no? Amén, hermanos. Amén. Pues Dios les bendiga y vamos a terminar, si me acompañan, con la oración.